La verdad sobre María Magdalena. La conspiración de 2000 años. ¿Sabías que una de las mentiras más grandes de la historia del cristianismo ha sido contada durante casi 1500 años? ¿Te has preguntado alguna vez por qué María Magdalena, una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento, fue transformada en una prostituta cuando los evangelios nunca, jamás la describen de esa manera? Desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos, millones de personas han crecido creyendo una versión completamente falsa de quien fue realmente María Magdalena. Y no fue un error inocente, fue una manipulación deliberada, calculada y sistemática que tenía un propósito muy específico: eliminar para siempre el poder y la influencia de las mujeres en el cristianismo primitivo. ¿De qué país nos estás viendo? Son las 3 de la tarde en Colombia, las 9 de la noche en España, las 7 de la mañana en México. Sin importar tu ubicación o la hora, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu percepción sobre una de las instituciones más poderosas del mundo occidental. Porque hoy vamos a hablar de traición, pero no la traición que crees. No hablamos de Judas traicionando a Jesús con 30 monedas de plata. Hablamos de cómo la Iglesia traicionó la memoria de la mujer que posiblemente fue la discípula más cercana a Jesús, la primera en verlo resucitado, la que los textos antiguos llaman la apóstol de los apóstoles. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo? Que un filósofo judío del siglo XVII, Baruch Spinoza, ya había predicho exactamente esto. Ya había advertido que cuando el poder religioso se mezcla con el poder político, la verdad es la primera víctima. Y María Magdalena fue sacrificada en el altar de esa ambición. Si tienes un amigo, un familiar, alguien que conozcas que cree que conoce la historia del cristianismo, comparte este contenido con él. Porque lo que vas a aprender aquí no lo enseñan en las iglesias, no está en los libros de historia tradicionales y definitivamente no quieren que sepas la verdad completa. Primera parte. La María que perdimos en la historia oficial. ¿Has notado alguna vez cómo en las películas sobre Jesús siempre muestran a María Magdalena como una mujer llorando, arrepentida, tocando los pies del Maestro con lágrimas de culpa? ¿Te has preguntado de dónde viene exactamente esa imagen? Porque si abres tu Biblia ahora mismo y lees los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, jamás vas a encontrar una sola línea que diga que María Magdalena era prostituta. Jamás. Pero entonces, ¿de dónde viene esta idea que ha dominado el imaginario cristiano durante siglos? La respuesta te va a sorprender, porque implica una de las manipulaciones históricas más elaboradas y exitosas de todos los tiempos. Comencemos por los hechos reales que aparecen en los textos que todos conocemos. En el Evangelio de Lucas, específicamente en el 8º versículo, se nos dice algo extraordinario sobre María Magdalena que casi nadie menciona. No solo era una seguidora de Jesús, era una de las financiadoras principales de todo su ministerio. ¿Entiendes lo que esto significa? Una mujer en el siglo I de nuestra era, en una sociedad completamente patriarcal, tenía suficientes recursos económicos independientes como para mantener financieramente a Jesús y a sus 12 discípulos. ¿Te imaginas el nivel de riqueza e independencia que esto requería? ¿Te imaginas el nivel de confianza que Jesús tenía que tener en ella para aceptar su apoyo financiero? Esto no era una mujer marginada, esto era una mujer de poder, de recursos, de influencia. Pero hay más, mucho más. Cuando llega el momento más difícil, cuando Jesús está siendo crucificado, ¿sabes quién estaba ahí? Los evangelios son muy claros al respecto. Los discípulos varones, incluido Pedro, el supuesto líder, habían huido. Tenían miedo, se habían escondido, pero María Magdalena estaba ahí, al pie de la cruz, acompañando a su maestro en el momento más terrible. ¿Y sabes qué es aún más impactante? Que según los 4 evangelios canónicos, María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. No Pedro, no Juan,
no ninguno de los famosos 12 apóstoles, María Magdalena, una mujer. En el Evangelio de Juan, el encuentro es tan íntimo, tan personal, que Jesús la llama por su nombre, María, y ella le responde, Rabí, que significa maestro. Jesús entonces le encarga la misión más importante de toda la historia del cristianismo, ir a anunciar a los demás discípulos que ha resucitado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Según los propios evangelios que están en tu Biblia, María Magdalena fue la primera misionera cristiana, fue la primera en recibir y transmitir el mensaje de la resurrección. Fue, literalmente, la apóstol de los apóstoles. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante. En los textos más antiguos que tenemos del cristianismo primitivo, anteriores incluso a algunos de los evangelios canónicos, María Magdalena aparece como una figura central, no marginal. En las cartas de Pablo, por ejemplo, encontramos menciones a mujeres líderes que dirigían iglesias domésticas, que eran llamadas diaconisas, que tenían autoridad sobre comunidades enteras. Febe, mencionada en la carta a los romanos, es llamada diaconisa y protectora de muchos, incluyendo al propio Pablo. Prisca o Priscila, junto con su esposo Aquila, dirigía una iglesia en su casa, pero curiosamente, en varios textos, su nombre aparece antes que el de su marido, lo cual era extraordinariamente inusual para la época y sugiere que ella tenía un papel de liderazgo superior. Y aquí viene lo verdaderamente explosivo. En la carta a los romanos, Pablo saluda a una mujer llamada Junia y la describe como destacada entre los apóstoles. Una mujer apóstol en el siglo I, reconocida por Pablo mismo. Pero durante siglos, los traductores masculinos de la Biblia cambiaron el nombre femenino Junia por el masculino Junias, porque la idea de una mujer apóstol era simplemente inadmisible para ellos. Solo en las traducciones más recientes, basadas en manuscritos más antiguos y estudios filológicos serios, se ha restaurado el nombre femenino original. ¿Te das cuenta del patrón? Las mujeres líderes del cristianismo primitivo fueron sistemáticamente eliminadas, marginadas o transformadas en algo que nunca fueron. Y María Magdalena fue la víctima más prominente de esta conspiración. Porque sí, fue una conspiración. Y no estoy usando esa palabra de manera casual o sensacionalista. Fue una conspiración documentada, planificada y ejecutada con una precisión que haría envidiar a cualquier estratega político moderno. Segunda parte, la gran mentira del Papa Gregorio, el año 591 después de Cristo, Roma. El Imperio Romano de Occidente había caído, pero la Iglesia Católica estaba emergiendo como la nueva potencia dominante de Europa. Y en esa Roma del siglo VI, un hombre tomó una decisión que cambiaría la percepción de María Magdalena para los siguientes 1500 años. Su nombre era Gregorio, quien después sería conocido como Gregorio Magno, uno de los papas más influyentes de toda la historia. Y el 14 de septiembre del año 591, desde el púlpito de la Basílica de San Clemente en Roma, pronunció un sermón que se convertiría en una de las mentiras más duraderas y devastadoras de la historia occidental. ¿Pero por qué? ¿Por qué un papa decidiría deliberadamente distorsionar la imagen de una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo? La respuesta tiene que ver con poder, poder político, poder económico y sobre todo, poder de control sobre las masas. Para entender la magnitud de lo que hizo Gregorio, necesitas entender el contexto político de la época. La Iglesia no era solo una institución espiritual, era un imperio en construcción, controlaba tierras, ejércitos, riquezas inmensas y aspiraba a llenar el vacío de poder que había dejado la caída del Imperio Romano. Pero había un problema enorme que amenazaba con socavar toda la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo. En muchas comunidades cristianas, especialmente en Oriente, las mujeres seguían teniendo roles de liderazgo importantes, seguían dirigiendo comunidades, administrando recursos, tomando decisiones teológicas importantes.
¿Y sabes cuál era el símbolo más poderoso de ese liderazgo femenino? María Magdalena, la mujer que había sido la primera en ver a Cristo resucitado, la que había recibido directamente de Jesús la misión de anunciar la buena nueva, la que los textos antiguos llamaban la apóstol de los apóstoles. Mientras María Magdalena siguiera siendo vista como una líder legítima, como una figura de autoridad espiritual, las mujeres cristianas tendrían un precedente bíblico para reclamar roles de liderazgo en la iglesia. Y eso era inaceptable para los hombres que estaban construyendo lo que se convertiría en una de las instituciones más patriarcales de la historia occidental. Entonces Gregorio ideó una solución brillante y perversa al mismo tiempo. En su famoso sermón, conocido como la Homilía 33, hizo algo que ningún estudioso serio de las Escrituras había hecho antes. Tomó a 3 mujeres completamente diferentes que aparecen en los Evangelios y las fusionó en una sola persona. Primera mujer, María Magdalena, la discípula rica y poderosa de quien hemos hablado. Segunda mujer, María de Betania, la hermana de Lázaro, que aparece en algunos evangelios ungiendo los pies de Jesús con perfume caro. Tercera mujer, una mujer anónima que aparece en Lucas 7, descrita como una mujer que era pecadora en la ciudad, que también unge los pies de Jesús. Gregorio declaró que estas 3 mujeres eran la misma persona. Y no solo eso, sino que interpretó la palabra pecadora como sinónimo de prostituta, una interpretación que no tiene ningún fundamento bíblico sólido. Pero ¿por qué esta fusión era tan conveniente para los objetivos de Gregorio? Primero, transformó a una mujer poderosa e independiente en una mujer caída que necesitaba redención masculina. María Magdalena ya no era la financiadora del ministerio de Jesús, sino una prostituta que había sido salvada por él. Segundo, cambió su rol de líder espiritual activo a seguidor pasivo y arrepentido. Ya no era la primera en recibir la revelación de la resurrección, sino simplemente una pecadora agradecida. Tercero, creó el arquetipo perfecto de mujer redimida que la iglesia medieval quería promover: silenciosa, sumisa, arrepentida y completamente dependiente de la autoridad masculina eclesiástica para su salvación. La reacción a este sermón fue inmediata y dividida. Las iglesias orientales, especialmente las comunidades coptas y ortodoxas, rechazaron categóricamente la interpretación de Gregorio. Sabían que era una falsificación histórica. Sabían que María Magdalena nunca había sido descrita como prostituta en ningún texto auténtico. Pero el poder político y militar de Roma era demasiado fuerte. Y durante los siglos siguientes, la versión de Gregorio se impuso no a través de argumentos teológicos sólidos, sino a través de la fuerza política y el control de la narrativa oficial. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Que funcionó. Funcionó tan bien que durante 1500 años, la mayoría de los cristianos en el mundo occidental creyeron que María Magdalena había sido una prostituta. Funcionó tan bien que incluso hoy, en pleno siglo XXI, cuando les preguntas a personas educadas sobre María Magdalena, muchas todavía repiten esa mentira medieval. Pero la historia no termina ahí, porque hubo resistencia. Hubo comunidades que se negaron a aceptar la versión oficial, hubo manuscritos que preservaron la verdad original, y hubo pensadores que siglos después comenzarían a desenmascarar esta manipulación sistemática. Tercera parte, Spinoza y la revolución de la crítica histórica, Ámsterdam, 1632. En el corazón de la comunidad judía sefardí, nace un niño que crecería para convertirse en uno de los filósofos más revolucionarios y peligrosos de su época. Su nombre, Baruch Spinoza. Y aunque nunca pudo imaginar que sus ideas se aplicarían específicamente al caso de María Magdalena, sus métodos de análisis crítico de los textos religiosos fueron los que eventualmente desenmascararon la mentira de Gregorio Magno. ¿Pero qué tiene que ver un filósofo judío del siglo XVII con una mujer del siglo I? Todo.
absolutamente todo. Porque Spinoza fue el primero en desarrollar una metodología sistemática para separar la verdad histórica de la manipulación política en los textos sagrados. En 1670, Spinoza publicó una obra que sacudió los cimientos del pensamiento religioso occidental, el Tratado Teológico Político. En este libro revolucionario, Spinoza propuso algo que para su época era absolutamente escandaloso: que la Biblia debía ser estudiada como cualquier otro documento histórico, utilizando las mismas herramientas críticas que aplicaríamos a textos de Homero, Virgilio o cualquier otro autor antiguo. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta propuesta? En una época donde cuestionar la interpretación oficial de las Escrituras podía costarte la vida, Spinoza se atrevió a decir que los textos sagrados no eran inmunes al análisis histórico, filológico y crítico, y su metodología era devastadoramente simple pero efectiva. Primera pregunta: ¿quién escribió realmente este texto? Segunda pregunta: ¿cuándo fue escrito? Tercera pregunta: ¿en qué contexto político y social fue escrito? Cuarta pregunta: ¿qué intereses específicos podría haber tenido el autor al escribirlo de esta manera? Aplicando estas preguntas a los textos bíblicos, Spinoza llegó a conclusiones que escandalizaron a su época, pero que hoy consideramos básicas en cualquier estudio histórico serio. Demostró que muchos textos atribuidos a Moisés fueron escritos siglos después de su muerte. Mostró que muchas profecías divinas fueron escritas después de que los eventos profetizados ya habían ocurrido. Y más importante aún para nuestro tema, desarrolló herramientas para detectar cuándo los textos habían sido manipulados por razones políticas. Una de las observaciones más brillantes de Spinoza fue lo que él llamó la tendencia patriarcal de la interpretación tardía. Spinoza notó que, consistentemente, las figuras femeninas de poder en los textos antiguos habían sido minimizadas, distorsionadas o eliminadas en las interpretaciones posteriores. Y esto no era casualidad, era sistemático. Spinoza escribió, y cito textualmente: cuando el poder político se disfraza de autoridad divina, la primera víctima es siempre la verdad histórica. Y cuando esa verdad histórica incluye ejemplos de autoridad femenina, esa autoridad será sistemáticamente negada o distorsionada para mantener las estructuras de poder patriarcales existentes. ¿No te parece que estaba describiendo exactamente lo que le pasó a María Magdalena? Pero Spinoza fue más allá. En sus cartas privadas, que no fueron publicadas hasta siglos después de su muerte, específicamente abordó el tema de las mujeres líderes en el cristianismo primitivo y predijo con una precisión casi profética que eventualmente saldrían a la luz textos antiguos que revelarían el papel verdadero de estas mujeres. En una carta a su amigo Henry Oldenburg, Spinoza escribió: las instituciones religiosas que construyen su poder sobre la exclusión sistemática de las mujeres no pueden permitir que existan ejemplos históricos de autoridad femenina legítima. Por lo tanto, esos ejemplos serán distorsionados o eliminados. Pero la verdad histórica es como el agua. Siempre encuentra una manera de filtrarse. Algún día, los documentos perdidos serán encontrados y las mentiras construidas sobre su ausencia serán expuestas. ¿No te parece increíble que un hombre en el siglo XVII pudiera predecir con tanta precisión lo que pasaría con los descubrimientos arqueológicos de los siglos XX y XXI? Pero la brillantez de Spinoza no se quedó solo en el análisis teórico. También proporcionó herramientas prácticas para desenmascarar manipulaciones históricas específicas. Una de sus técnicas más efectivas era lo que él llamaba el análisis de inconsistencias textuales. Aplicando esta técnica al caso de María Magdalena, Spinoza habría preguntado: ¿por qué una mujer descrita como rica y poderosa en algunos textos aparece como prostituta en interpretaciones posteriores? ¿Por qué una mujer que claramente tenía un rol de liderazgo en los textos originales fue reducida a un papel pasivo en las interpretaciones oficiales? ¿Qué intereses políticos se beneficiaban de esta transformación?
Y aquí viene lo verdaderamente revolucionario del pensamiento de Spinoza. Él entendió que la religión y la política eran inseparables en las sociedades de su época y que por lo tanto las interpretaciones religiosas siempre debían ser examinadas a la luz de los intereses políticos que las respaldaban. En el caso específico de María Magdalena, Spinoza habría identificado inmediatamente el patrón. Una institución patriarcal, la Iglesia medieval, tenía un interés directo en eliminar ejemplos de autoridad femenina legítima. Por lo tanto, figuras como María Magdalena tenían que ser neutralizadas, distorsionadas o marginalizadas. La reacción a las ideas de Spinoza fue inmediata y brutal. Fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. Sus libros fueron prohibidos por las autoridades cristianas. Sus ideas fueron declaradas heréticas por católicos y protestantes por igual. Y durante su vida vivió como un paria intelectual, sostenido solo por un pequeño círculo de pensadores progresistas. Pero ¿sabes por qué las autoridades religiosas tenían tanto miedo de Spinoza? Porque sus métodos funcionaban. Porque cuando aplicaba sus herramientas críticas a los textos sagrados, las manipulaciones históricas se volvían evidentes. Las inconsistencias se hacían imposibles de ignorar. Las mentiras políticas disfrazadas de verdad divina quedaban expuestas. Y aunque Spinoza murió en 1667, sus ideas sembraron las semillas de lo que eventualmente se convertiría en la crítica bíblica moderna. Sus métodos fueron adoptados y refinados por generaciones de estudiosos que vinieron después. Y cuando finalmente, en el siglo XX, se descubrieron los manuscritos antiguos que confirmaron sus predicciones, el mundo académico reconoció que Spinoza había estado siglos adelante de su tiempo. La tragedia es que Spinoza nunca pudo ver la vindicación completa de sus ideas. Nunca pudo ver los manuscritos de Nag Hammadi que confirmarían el papel de liderazgo de María Magdalena. Nunca pudo ver los estudios arqueológicos que demostrarían la prominencia de las mujeres en el cristianismo primitivo. Nunca pudo ver cómo sus herramientas críticas serían utilizadas para desenmascarar completamente la mentira de Gregorio Magno. Pero su legado intelectual hizo posible todo eso. Y más importante aún, estableció un principio que sigue siendo revolucionario hoy en día, que ninguna institución, sin importar cuán poderosa o sagrada se considere, está por encima del escrutinio histórico y crítico. ¿Y sabes cuál es la lección más importante que podemos aprender del ejemplo de Spinoza? Que la verdad histórica siempre es más poderosa que las mentiras políticas, sin importar cuánto tiempo esas mentiras hayan dominado el pensamiento popular. Que la investigación rigurosa y valiente siempre termina triunfando sobre el dogma y la manipulación. Y que cuando se trata de figuras como María Magdalena, tenemos la responsabilidad moral de buscar la verdad, sin importar cuán incómoda esa verdad pueda ser para las instituciones establecidas. La verdad sobre María Magdalena, los manuscritos que cambiaron todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX fueron ocultados durante décadas? ¿Qué pasaría si te dijera que en 1945 un campesino egipcio encontró accidentalmente textos que pondrían en jaque 1500 años de dogma religioso? Pero antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo esta información. Déjanos saberlo en los comentarios, porque la verdad que estás a punto de conocer trasciende fronteras y horarios. La historia que vamos a contarte hoy no es ficción, no es teoría conspirativa. Son hechos documentados, respaldados por evidencia arqueológica y análisis académico riguroso. Y si al final de este video sientes que más personas deberían conocer esta realidad,
compártelo con ese amigo que siempre te hace preguntas profundas sobre religión e historia, porque lo que descubrirás hoy sobre María Magdalena cambiará para siempre tu perspectiva sobre los orígenes del cristianismo, los manuscritos del desierto, el descubrimiento que cambió la historia. Imagina por un momento el año 1945. El mundo apenas se recupera de la Segunda Guerra Mundial y en las áridas montañas de Egipto, cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán busca fertilizante para sus cultivos. Lo que no sabía es que estaba a punto de desenterrar el mayor tesoro arqueológico del cristianismo primitivo. ¿Puedes imaginar la ironía? Mientras el mundo se reconstruía después de la guerra más devastadora de la historia, un hombre sencillo, sin educación formal, estaba desenterrando textos que revelarían que una de las guerras más antiguas de la humanidad había sido librada contra la verdad misma. Una guerra que había durado 1500 años y que había convertido a la mujer más importante del cristianismo primitivo en una prostituta. Muhammad Ali golpeó con su azadón una gran vasija de cerámica enterrada en la arena. Dentro de esa vasija, cuidadosamente envueltos en cuero, se encontraban 13 códices que contenían 52 textos diferentes. Textos que habían sido ocultados, enterrados por monjes que sabían que la iglesia oficial los destruiría si los encontraba. Textos que hablaban de una María Magdalena completamente diferente a la que nos habían enseñado. Pero aquí viene la primera gran pregunta que debes hacerte. ¿Por qué estos textos fueron enterrados? ¿Qué contenían que era tan peligroso que alguien prefirió esconderlos en el desierto antes que permitir que fueran destruidos? La respuesta te va a sorprender, porque involucra no solo cuestiones de fe, sino de poder político, control económico y la supresión sistemática de la influencia femenina en los primeros siglos del cristianismo. Entre estos manuscritos se encontraba algo extraordinario: el Evangelio de María, no María, la madre de Jesús, sino María Magdalena, un texto completo dedicado a sus enseñanzas, a su liderazgo, a su papel central en la comunidad cristiana primitiva. ¿Te has preguntado por qué este Evangelio no está en tu Biblia? ¿Por qué durante 2000 años nadie te habló de su existencia? El Evangelio de María comienza con una escena que debe haber hecho temblar a los patriarcas de la Iglesia cuando finalmente fue traducido. Jesús ha terminado de enseñar a sus discípulos y se despide de ellos. Los discípulos están confundidos, asustados, no saben qué hacer sin su maestro. Es entonces cuando María Magdalena toma la palabra. No lloren, les dice. No estén tristes ni indecisos, porque su gracia estará con ustedes y los protegerá. Mejor alabemos su grandeza, porque Él nos preparó y nos hizo verdaderos seres humanos. ¿Notas algo interesante aquí? Es María Magdalena quien consuela a los discípulos. Es ella quien toma el liderazgo en el momento más difícil. Es ella quien los guía hacia la comprensión. Pero la historia se vuelve aún más reveladora cuando Pedro le pide que comparta las enseñanzas especiales que Jesús le había dado en privado. Hermana, le dice Pedro, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces, pero nosotros no hemos oído. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras? Pedro, el supuesto líder de los apóstoles según la tradición católica, reconoce públicamente que Jesús amaba más a María Magdalena y que ella tenía acceso a enseñanzas especiales que los demás no habían recibido. Esto no es interpretación. Esto está escrito textualmente en un manuscrito del siglo II. María entonces comparte una visión extraordinaria que había recibido del Salvador resucitado. Habla de la ascensión del alma, de los poderes que la obstaculizan, de la sabiduría espiritual más profunda. Pero cuando termina de relatar estas enseñanzas, algo muy revelador sucede. Andrés se molesta. Digan lo que quieran sobre lo que ella ha dicho, declara. Yo no creo que el Salvador haya dicho esto. Ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Mi Pedro, ese mismo Pedro que momentos antes le había pedido que compartiera las enseñanzas especiales,
ahora se vuelve contra ella. ¿Acaso habló en privado con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Tenemos que volvernos todos y escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Este texto, escrito en el siglo II, está documentando una lucha de poder real que existía en las primeras comunidades cristianas. Una lucha entre quienes reconocían el liderazgo espiritual de María Magdalena y quienes lo cuestionaban por el simple hecho de ser mujer. Pero la historia no termina ahí. Es Levi quien sale en defensa de María, y sus palabras son absolutamente demoledoras para quienes han tratado de minimizar su papel. Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo discutiendo contra esta mujer como si fueras su adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Entiendes la magnitud de lo que estás leyendo? Este no es un texto gnóstico radical, inventado siglos después. Los estudiosos han datado estos manuscritos en el siglo II, apenas unas décadas después de los evangelios que están en tu Biblia. Esto significa que la tradición de María Magdalena como líder espiritual, como la discípula más amada de Jesús, como poseedora de enseñanzas especiales, es tan antigua como la tradición que la convirtió en prostituta. Pero había más, mucho más. En el mismo hallazgo de Nag Hammadi se encontró otro texto que haría temblar los cimientos de la cristiandad tradicional, el Evangelio de Felipe. Y en este Evangelio, la relación entre Jesús y María Magdalena se describe de una manera que habría hecho que el Papa Gregorio I se revolcara en su tumba. Había tres que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, su hermana y Magdalena, quien fue llamada su compañera. Su hermana y su madre y su compañera se llamaban María. ¿Compañera? ¿Te has preguntado qué significa exactamente esa palabra en el contexto del siglo I? En arameo y en griego, las palabras usadas para compañera en este contexto implicaban una relación íntima, de pareja, de unión espiritual y posiblemente física. Pero el texto se vuelve aún más explícito. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. El resto de los discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no los amo a ustedes como a ella? Detente un momento, respira profundo. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? ¿Shock? ¿Incredulidad? ¿Curiosidad? ¿Enojo? Porque lo que acabas de leer no es ficción de Dan Brown, no es especulación moderna. Es un texto del siglo II que describe una realidad completamente diferente de la que te enseñaron en la escuela dominical. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que estos textos no estaban perdidos por accidente. Fueron deliberadamente suprimidos, prohibidos, enterrados. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Qué amenaza representaba María Magdalena para justificar que se borrara casi completamente su verdadera historia? La respuesta nos lleva al siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo y comenzó el proceso de crear una religión imperial unificada. En el Concilio de Nicea del año 325, no solo se definió la naturaleza divina de Cristo, también se comenzó a decidir qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían declarados heréticos. ¿Te has preguntado quién tomó estas decisiones? ¿Sobre qué base? ¿Con qué autoridad? Porque resulta que muchos de los textos que fueron declarados heréticos y prohibidos son tan antiguos como los que terminaron en tu Biblia. La diferencia no era la antigüedad o la autenticidad. La diferencia era que algunos textos apoyaban la estructura de poder que la Iglesia imperial quería establecer y otros la cuestionaban. Los evangelios gnósticos, incluidos los de María Magdalena, representaban una forma de cristianismo que enfatizaba la experiencia espiritual directa por encima de la autoridad clerical. Una forma de cristianismo donde las mujeres podían ser líderes, maestras, incluso apóstolas.
una forma de cristianismo que no necesitaba una jerarquía masculina para mediar entre el creyente y lo divino. ¿Puedes imaginar la amenaza que esto representaba para una iglesia que estaba tratando de establecerse como la única autoridad espiritual del Imperio Romano? Una iglesia que necesitaba control centralizado, jerarquía clara y sumisión incuestionable a la autoridad clerical masculina. Por eso estos textos fueron prohibidos, por eso fueron quemados, por eso fueron enterrados en el desierto egipcio. No porque fueran falsos o tardíos, sino porque representaban una amenaza existencial al modelo de cristianismo que la Iglesia imperial quería imponer. Y María Magdalena, como símbolo más poderoso del liderazgo femenino en el cristianismo primitivo, tenía que ser neutralizada. ¿Cómo? Convirtiéndola de líder en penitente, de apóstola en prostituta, de la discípula más amada en una mujer caída que necesitaba redención masculina. Pero había algo más en esos manuscritos de Nag Hammadi que haría que esta historia fuera aún más escandalosa. En el Evangelio de Felipe no solo se describe la relación íntima entre Jesús y María Magdalena, también se habla de algo que haría que los fundamentos mismos del celibato clerical temblaran. Algunos dijeron que María concibió por el Espíritu Santo. Están en error, no saben lo que dicen. Cuando jamás mujer concibió de mujer, María es la Virgen a quien ningún poder profanó. Ella es un gran anatema para los hebreos, que son los apóstoles y los apostólicos. Esta Virgen que ningún poder profanó, los poderes se profanan a sí mismos. ¿Estás comenzando a entender la magnitud de lo que fue suprimido? Estos textos no solo presentaban a María Magdalena como líder espiritual, la presentaban como la compañera íntima de Jesús, posiblemente su esposa, posiblemente la madre de sus hijos. Una tradición que, si hubiera sido preservada, habría hecho imposible el desarrollo del celibato clerical obligatorio y habría mantenido abierta la puerta al sacerdocio femenino. ¿Te imaginas cómo habría sido diferente la historia del cristianismo si esta tradición hubiera prevalecido? Si en lugar de un Jesús célebre y ascético, hubiéramos tenido un Jesús que honraba la sexualidad sagrada y el liderazgo femenino. Si en lugar de una iglesia gobernada exclusivamente por hombres célibes, hubiéramos tenido una comunidad espiritual donde hombres y mujeres, casados y solteros, compartieran el liderazgo espiritual. Pero los manuscritos de Nag Hammadi guardaban aún más secretos. En el Diálogo del Salvador, otro texto encontrado en esa vasija del desierto, María Magdalena aparece como una de las tres figuras centrales en una conversación íntima con Jesús. Junto con Judas y Mateo, ella hace preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Señor, pregunta María, ¿entonces el que busca la verdad de esta manera morirá? Y Jesús responde, por eso te digo, cuando la luz se absorbe en la luz, entonces es bendito. Pero cuando la oscuridad se absorbe en la luz, entonces será destruida. ¿Notas algo peculiar en esta interacción? María Magdalena no está pidiendo milagros, no está buscando sanación física, está haciendo preguntas teológicas profundas sobre la naturaleza de la iluminación espiritual. Está participando en el nivel más alto del diálogo filosófico y espiritual. Está actuando, en otras palabras, como una verdadera apóstola. Y el texto es explícito al respecto. María dijo esto como una mujer que había comprendido completamente, comprendido que el misterio más profundo de la enseñanza de Jesús, la naturaleza misma de la realidad espiritual, los secretos que separan a los verdaderos iniciados de los simples creyentes. Pero aquí viene una pregunta que debe haberte estado rondando la mente. ¿Qué pasó con estos manuscritos después de que fueron descubiertos en 1945? ¿Por qué no escuchaste hablar de ellos hasta ahora? ¿Por qué la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen? La respuesta es una historia de supresión moderna que haría sonrojar a los censores medievales. Cuando Muhammad Ali encontró esos manuscritos, no tenía idea de su valor. Los vendió en el mercado negro por una cantidad irrisoria.
Algunos terminaron en manos de anticuarios europeos, otros fueron comprados por coleccionistas privados, algunos incluso fueron usados como combustible para cocinar antes de que alguien se diera cuenta de su importancia. Pero cuando finalmente llegaron a manos de académicos, comenzó una batalla que duraría décadas. La Iglesia Católica, comprensiblemente, no estaba entusiasmada con textos que cuestionaban 1500 años de doctrina oficial. Muchos académicos, dependientes de instituciones religiosas para su financiamiento, se mostraron renuentes a traducir o publicar material que pudiera considerarse controvertido. ¿Puedes creer que algunos de estos manuscritos permanecieron sin traducir por décadas después de su descubrimiento? Que el acceso a ellos fue restringido a un pequeño círculo de académicos confiables, que cuando finalmente comenzaron a ser publicados, fueron presentados como curiosidades gnósticas sin relevancia para el cristianismo verdadero. No fue hasta la década de 1970 que los primeros estudios serios sobre estos textos comenzaron a aparecer en inglés. Y no fue hasta los años 1980 y 1990 que académicos como Elaine Pagels comenzaron a explicar al público general lo que estos descubrimientos realmente significaban para nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Elaine Pagels, profesora de religión en Princeton, se convirtió en la primera académica en explicar claramente que estos textos no eran herejías tardías inventadas siglos después del cristianismo original. Eran testimonios tempranos de formas alternativas de cristianismo que habían existido desde el principio, pero que habían sido suprimidas por la facción que eventualmente se convertiría en la Iglesia Ortodoxa. En su libro revolucionario Los Evangelios Gnósticos, Pagels escribió algo que debe haber hecho temblar a más de un obispo. Estos descubrimientos han revelado que el movimiento cristiano primitivo era mucho más diverso de lo que habíamos imaginado. Los textos gnósticos muestran que algunos cristianos primitivos tenían visiones muy diferentes sobre Dios, sobre Jesús, sobre el significado de sus enseñanzas y especialmente sobre el papel de las mujeres en las comunidades cristianas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Durante casi 2000 años nos habían enseñado que existía una forma verdadera y original de cristianismo y que cualquier desviación de esa forma era herejía posterior. Pero los manuscritos de Nag Hammadi demostraron que desde el principio, desde los primeros siglos después de Jesús, existían múltiples formas de cristianismo. Y una de esas formas honraba a María Magdalena como líder espiritual, como apóstola, como la compañera más íntima de Jesús. Pero los manuscritos guardaban aún más secretos. En el Evangelio de Tomás, otro texto encontrado en Nag Hammadi, hay un pasaje que debe haber hecho que los defensores del patriarcado religioso se desmayaran. Simón Pedro les dijo: «Que se vaya María de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Jesús dijo: «Miren, yo la guiaré para hacerla macho, para que ella también se convierta en un espíritu viviente semejante a ustedes varones. Porque toda mujer que se haga macho entrará en el reino de los cielos». Ahora, este pasaje ha sido mal interpretado durante décadas. Los críticos lo han usado para argumentar que incluso los textos gnósticos eran misóginos. Pero los estudiosos contemporáneos han demostrado que el lenguaje aquí es simbólico, no literal. En el contexto gnóstico, hacerse macho significaba alcanzar la plenitud espiritual, trascender las limitaciones de género, alcanzar la unidad divina que existía antes de la división sexual. Lo que es realmente significativo aquí es que Jesús defiende a María Magdalena contra Pedro. Una vez más, vemos el patrón que aparece en múltiples textos. Pedro cuestiona o rechaza el liderazgo de María y Jesús la defiende y la honra. ¿Te has preguntado por qué este patrón aparece una y otra vez en textos independientes? ¿Por qué Pedro, supuesto líder de los apóstoles, es consistentemente presentado como opositor de María Magdalena? La respuesta nos lleva a una de las luchas de poder más importantes en la historia del cristianismo primitivo.
Pedro representaba lo que eventualmente se convertiría en la iglesia jerárquica, patriarcal, institucional. María Magdalena representaba una forma más igualitaria, más mística, más inclusiva de cristianismo. La lucha entre ellos no era personal, era una lucha entre dos visiones completamente diferentes de lo que el movimiento cristiano debería ser. Y sabemos quién ganó esa lucha. La línea de Pedro se convirtió en la Iglesia Católica Romana. La línea de María Magdalena fue declarada herética, sus textos fueron quemados, sus seguidores fueron perseguidos, y María misma fue transformada de apóstola en prostituta, de líder en penitente. Pero los manuscritos de Nag Hammadi guardaban una sorpresa más. En un texto llamado Pistis Sophia, María Magdalena aparece haciendo más preguntas teológicas que todos los otros discípulos combinados. El texto dice explícitamente: María Magdalena y Juan la Virgen sobresaldrán entre todos mis discípulos. ¿Juan la Virgen? ¿Te has preguntado por qué Juan es llamado la Virgen en este texto? Algunos estudiosos sugieren que esto se refiere a un estado espiritual de pureza. Otros argumentan que podría indicar que Juan, como María Magdalena, había trascendido las limitaciones de género convencionales en su desarrollo espiritual. Pero lo que es indiscutible es que María Magdalena es colocada al mismo nivel que Juan, el discípulo amado de los evangelios canónicos. De hecho, en muchos pasajes, ella parece tener una comprensión aún más profunda de las enseñanzas de Jesús. ¿Y sabes qué? Esta no era una tradición marginal o tardía. El Pistis Sophia ha sido datado por algunos estudiosos en el siglo II o III, lo que lo hace contemporáneo o incluso anterior a algunos de los textos que terminaron en tu Biblia. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Confusión, enojo, curiosidad, una mezcla de todo? Porque si estás sintiendo que todo lo que te enseñaron sobre el cristianismo primitivo podría estar equivocado, no estás solo. Miles de académicos, creyentes y buscadores espirituales han pasado por la misma crisis cuando se enfrentan por primera vez con esta evidencia. Pero aquí viene lo más importante. Esta no es una conspiración moderna, no es un ataque a la fe cristiana, es simplemente historia, historia que fue suprimida, pero historia al fin. Y la pregunta que debes hacerte no es si estos textos son verdaderos o falsos en un sentido religioso. La pregunta es, ¿por qué fueron suprimidos? ¿Qué amenaza representaban? ¿Qué nos dice su supresión sobre las fuerzas que moldearon el cristianismo tal como lo conocemos? El fenómeno cultural y la revolución de Dan Brown. Ahora, avancemos rápidamente desde el siglo II hasta el año 2003. El mundo está a punto de cambiar para siempre con la publicación de un libro que vendería más de 80 millones de copias y convertiría a María Magdalena en un nombre familiar. El Código Da Vinci, de Dan Brown. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta situación? Dan Brown no inventó nada, literalmente nada. Todo lo que escribió sobre María Magdalena en su novela estaba basado en investigación académica real que había estado disponible durante décadas. La única diferencia es que él lo empaquetó en una novela de suspenso que cualquiera podía leer y entender. ¿Te has preguntado por qué el Código Da Vinci causó tanto revuelo? ¿Por qué iglesias de todo el mundo organizaron campañas en su contra? ¿Por qué se produjeron docenas de documentales tratando de refutar lo que era, después de todo, una obra de ficción? La respuesta es simple, porque aunque la trama era ficción, los hechos históricos que la sustentaban eran reales. Dan Brown había hecho algo que los académicos no habían logrado en 50 años. Había puesto la verdadera historia de María Magdalena en manos del público general, y las iglesias entraron en pánico. La reacción fue inmediata y masiva. El Vaticano publicó declaraciones oficiales. Se produjeron documentales de History Channel titulados cosas como Descifrando el Código Da Vinci,
y Los secretos del Código Da Vinci. Pastores dedicaron sermones enteros a refutar la novela. Se organizaron conferencias, se escribieron libros. Pero ¿notas algo interesante en todas estas refutaciones? Se enfocaban obsesivamente en los elementos ficticios de la novela: la sociedad secreta del priorato de Sion, la teoría de la descendencia sagrada, la conspiración de la Iglesia moderna. Pero raramente abordaban los hechos históricos fundamentales que Brown había usado como base. Los manuscritos de Nag Hammadi, la transformación de María Magdalena en prostituta por el Papa Gregorio I, la existencia de evangelios alternativos que la presentaban como líder espiritual. ¿Por qué crees que fue así? ¿Por qué atacar la ficción y evitar los hechos? Porque los hechos eran indefendibles. Cualquier académico serio, incluso los católicos más conservadores, sabían que la historia tradicional de María Magdalena como prostituta no tenía base bíblica. Sabían que los manuscritos de Nag Hammadi eran auténticos. Sabían que existían tradiciones alternativas sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Pero Dan Brown había hecho algo más que simplemente presentar hechos históricos. Había creado una narrativa que resonaba profundamente con las ansiedades y curiosidades de millones de personas. Una narrativa sobre secretos ocultos, sobre poder religioso corrupto, sobre la supresión de lo femenino sagrado. ¿Y sabes qué? Millones de personas, especialmente mujeres, se sintieron profundamente conectadas con esa narrativa, porque en algún nivel profundo reconocían la verdad emocional detrás de la ficción, que sus voces habían sido silenciadas, que su espiritualidad había sido marginalizada, que figuras femeninas poderosas habían sido deliberadamente minimizadas en la tradición religiosa. El impacto cultural fue extraordinario. De repente, María Magdalena estaba en todas partes, en portadas de revistas, en documentales de televisión, en conversaciones en cafeterías, en sermones dominicales. Por primera vez en 1500 años, la gente común estaba haciendo preguntas sobre quién había sido realmente María Magdalena. Y esto forzó a académicos serios a salir de sus torres de marfil y explicar al público general lo que habían sabido durante décadas. Elaine Pagels se convirtió en una figura mediática. Bart Ehrman comenzó a escribir libros para audiencias populares. Karen King empezó a dar conferencias públicas sobre los evangelios gnósticos. Pero también pasó algo más interesante. Dan Brown había incluido en su novela una teoría que iba más allá de lo que la mayoría de los académicos estaban dispuestos a respaldar. La idea de que Jesús y María Magdalena habían tenido hijos y que esta línea de sangre había sido preservada en secreto durante 2000 años. ¿De dónde vino esta idea? No de los manuscritos de Nag Hammadi, aunque algunos de ellos sugerían una relación íntima entre Jesús y María. La teoría de la línea de sangre venía principalmente de libros como Holy Blood, Holy Grail, de Michael Vigent, Richard Lake y Henry Lincoln, publicado en 1982. Estos autores habían propuesto que María Magdalena había huido a Francia después de la crucifixión, que había dado a luz a los hijos de Jesús, y que esta línea de sangre se había preservado en las familias nobles europeas. Era una teoría fascinante, pero basada más en especulación que en evidencia sólida. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Al incluir esta teoría especulativa junto con hechos históricos verificables, Dan Brown había creado inadvertidamente una situación perfecta para sus críticos. Podían desacreditar toda su narrativa enfocándose en los elementos más especulativos, mientras evitaban discutir los hechos incómodos. Y eso es exactamente lo que hicieron. Documental tras documental se enfocaba en refutar la teoría de la línea de sangre, mientras apenas mencionaba los manuscritos de Nag Hammadi o la historia real de cómo María Magdalena había sido transformada en prostituta. Pero el daño ya estaba hecho, o más bien, la sanación ya había comenzado. Millones de personas habían sido introducidas a una María Magdalena completamente diferente de la que habían aprendido en la iglesia.
Y una vez que esa semilla de curiosidad fue plantada, comenzó a crecer. Las ventas de libros sobre cristianismo primitivo se dispararon. Los cursos universitarios sobre evangelios gnósticos se llenaron. Los grupos de estudio bíblico comenzaron a hacer preguntas que sus pastores no sabían cómo responder. Y lentamente, muy lentamente, la verdad sobre María Magdalena comenzó a filtrarse en la conciencia popular. Pero había algo más profundo sucediendo aquí. El fenómeno del Código Da Vinci no era solo sobre hechos históricos, era sobre hambre espiritual, era sobre millones de personas, especialmente mujeres, que intuían que algo faltaba en las versiones oficiales del cristianismo que habían recibido. ¿Te has preguntado por qué la idea de una María Magdalena poderosa, de un Jesús que honraba lo femenino, de una tradición cristiana que incluía la sexualidad sagrada, resonó tan profundamente con tantas personas? ¿Por qué millones de lectores se sintieron más conectados con la María Magdalena de Dan Brown que con la prostituta arrepentida de la tradición oficial? La respuesta, creo, es que en algún nivel profundo, la gente reconocía una verdad espiritual que había sido suprimida durante siglos. Que lo divino incluye tanto lo masculino como lo femenino, que la espiritualidad auténtica honra tanto el cuerpo como el alma, que el liderazgo espiritual no debería estar limitado por género. Y esta hambre espiritual preparó el terreno para lo que vendría después, una revolución académica que finalmente daría a María Magdalena el reconocimiento que había sido negado durante milenios. La revolución silenciosa de las mujeres en la Iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué durante siglos las mujeres han sido sistemáticamente excluidas del liderazgo religioso? ¿Por qué figuras femeninas poderosas del cristianismo primitivo fueron deliberadamente borradas de la historia oficial? La respuesta nos lleva directamente al corazón de una de las transformaciones más profundas y silenciosas que está ocurriendo en el cristianismo contemporáneo. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Comenta tu ubicación y la hora en que estás descubriendo esta verdad histórica que durante tanto tiempo fue ocultada. Y si este contenido te está impactando tanto como creemos, no dudes en compartirlo con ese amigo que sabes que también necesita conocer la realidad detrás de las narrativas que nos han contado durante generaciones. La historia que estamos a punto de desvelar no comenzó ayer, ni siquiera en el siglo pasado. Sus raíces se extienden hasta los primeros siglos del cristianismo, cuando mujeres valientes y preparadas lideraban comunidades, predicaban, enseñaban y tomaban decisiones teológicas fundamentales. Pero algo cambió drásticamente en el camino hacia la institucionalización de la fe cristiana. Las teólogas que reescribieron la historia en la segunda mitad del siglo XX, cuando el mundo atravesaba revoluciones sociales profundas, un grupo de mujeres académicas comenzó una revolución silenciosa pero implacable en los estudios bíblicos y teológicos. No fueron manifestaciones en las calles ni protestas ruidosas lo que marcó este cambio, sino años de investigación meticulosa, análisis textual riguroso y una determinación férrea por desenterrar verdades que habían sido sepultadas durante siglos. Elisabeth Schussler Fiorenza, nacida en Rumania, pero formada en las universidades más prestigiosas de Europa y Estados Unidos, se convertiría en una de las figuras más revolucionarias de la teología moderna. Pero ¿sabes qué la motivó realmente a dedicar su vida a reescribir la narrativa cristiana? No fue solo curiosidad académica, fue la experiencia personal de ser marginada en espacios teológicos dominados por hombres, de ver cómo sus ideas eran minimizadas y de observar la ausencia casi total de perspectivas femeninas en la interpretación bíblica. En 1983, Schussler Fiorenza publicó, en memoria de ella, una reconstrucción teológica feminista de los orígenes cristianos, una obra que sacudió los cimientos de la interpretación bíblica tradicional. ¿Te imaginas el valor que requirió desafiar 2000 años de interpretación masculina? Esta mujer no solo cuestionó textos específicos, sino que desarrolló una metodología completamente nueva para leer las Escrituras,
una que tomaba en cuenta las voces silenciadas y las perspectivas marginadas. Su trabajo sobre María Magdalena fue particularmente devastador para las interpretaciones tradicionales. Schussler Fiorenza demostró con una precisión académica irrefutable que la transformación de María Magdalena de líder apostólica a prostituta arrepentida no fue un error interpretativo inocente, sino una estrategia deliberada de control patriarcal. ¿Cómo pudo una sola persona desmantelar siglos de narrativa establecida? La respuesta radica en su metodología. Mientras otros teólogos leían los textos buscando confirmar lo que ya creían, ella los leyó buscando las voces que habían sido silenciadas. Pero Schussler Fiorenza no trabajó sola. Rosemary Radford Ruether, otra gigante de la teología feminista, atacó el problema desde un ángulo diferente pero igualmente poderoso. Ruether se enfocó en las estructuras patriarcales que permitieron y perpetuaron la marginación de las mujeres en el cristianismo. Su obra, Sexismo y lenguaje sobre Dios, reveló cómo el lenguaje mismo de la teología había sido moldeado para excluir experiencias femeninas. ¿Sabías que Ruether rastreó la evolución del lenguaje teológico desde los primeros siglos cristianos hasta el presente? Descubrió que términos que hoy consideramos neutrales o universales fueron específicamente construidos para privilegiar perspectivas masculinas. Cuando hablamos de hermanos en las epístolas paulinas, ¿realmente incluía a las hermanas? Cuando se usa hombre para referirse a la humanidad, las mujeres están verdaderamente representadas. Sus investigaciones sobre María Magdalena revelaron algo aún más perturbador. Ruether documentó cómo, a medida que la Iglesia se institucionalizaba en los siglos III y IV, las referencias a María Magdalena como líder fueron sistemáticamente editadas, minimizadas o recontextualizadas. No fue casualidad, fue política eclesiástica deliberada. Jane Schaberg, quizás la más especializada de todas en estudios sobre María Magdalena, llevó esta investigación a niveles aún más profundos. Su obra, La resurrección de María Magdalena, no solo desmontó la narrativa de la prostituta, sino que reconstruyó meticulosamente quién era realmente esta mujer extraordinaria. ¿Te has preguntado por qué Schaberg dedicó décadas de su vida académica a una sola figura histórica? La respuesta es asombrosa. Schaberg descubrió que María Magdalena no era solo importante para entender el cristianismo primitivo, sino que era absolutamente central. Sus investigaciones revelaron que en las comunidades cristianas de los primeros 2 siglos, María Magdalena era conocida como la apóstola. No una de las apóstolas, sino la apóstola por excelencia. Schaberg encontró evidencia en manuscritos coptos, siríacos y griegos de que María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, sino que fue específicamente comisionada por Jesús para liderar la comunidad apostólica. ¿Cómo es posible que esta información haya permanecido oculta durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva directamente a las salas de poder de la Roma del siglo IV, donde se tomaron decisiones que alterarían para siempre la trayectoria del cristianismo. Estas 3 mujeres, trabajando en décadas diferentes, pero con objetivos convergentes, no solo reescribieron la historia de María Magdalena, sino que transformaron completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Sus metodologías eran rigurosas, sus fuentes impecables, sus conclusiones devastadoras para el status quo. Pero ¿cuál fue el costo personal de esta revolución académica? Todas ellas enfrentaron resistencia institucional masiva. Schussler Fiorenza fue marginada en conferencias académicas, sus propuestas de investigación rechazadas sistemáticamente, sus conclusiones atacadas no por falta de rigor, sino por incomodidad ideológica. Ruether fue acusada de feminista radical que estaba destruyendo la tradición cristiana. Schaberg enfrentó amenazas personales de grupos fundamentalistas que veían su trabajo como una amenaza existencial a sus creencias.
Pero ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que siguieron adelante, siguieron investigando, siguieron publicando, siguieron enseñando, siguieron formando nuevas generaciones de académicos que continuarían su trabajo. Y gradualmente, muy gradualmente, sus ideas comenzaron a permear no solo los círculos académicos, sino las denominaciones cristianas más progresistas. La revolución silenciosa había comenzado y María Magdalena era su símbolo más poderoso. Las denominaciones que comenzaron a reconocer la verdad. ¿Te imaginas el momento exacto en que una denominación cristiana completa decide que una verdad sostenida durante siglos debe ser abandonada? Puedes visualizar las reuniones, los debates, las oraciones, las consultas teológicas que precedieron a estas decisiones monumentales. La transformación de la percepción de María Magdalena no ocurrió en el vacío académico, sino que gradualmente comenzó a infiltrarse en las estructuras eclesiásticas reales, causando terremotos teológicos que continúan reverberando hasta hoy. La comunión anglicana fue una de las primeras en enfrentar directamente las implicaciones de las nuevas investigaciones sobre María Magdalena. ¿Sabías que en 1976, exactamente 4 siglos después de que la Iglesia de Inglaterra se separara de Roma, tomó una decisión que habría sido impensable para sus fundadores? La Iglesia Episcopal de Estados Unidos no solo comenzó a ordenar mujeres como sacerdotes, sino que explícitamente citó las investigaciones sobre María Magdalena como justificación teológica. El reverendo Dr. Carter Hayward, una de las primeras mujeres ordenadas como sacerdote episcopal, describió este momento como el regreso de María Magdalena al altar donde siempre debió estar. Pero la decisión no fue tomada a la ligera. Durante años, comisiones teológicas estudiaron manuscritos antiguos, consultaron con académicos especializados en cristianismo primitivo y lucharon con las implicaciones de reconocer que habían estado perpetuando una narrativa históricamente inexacta. ¿Qué encontraron exactamente? Los documentos internos de estas comisiones, ahora disponibles en archivos episcopales, revelan un proceso de descubrimiento gradual y a veces doloroso. Los teólogos episcopales no solo confirmaron que María Magdalena nunca fue prostituta, sino que encontraron evidencia de que en las comunidades cristianas primitivas, especialmente en Asia Menor y el norte de África, las mujeres regularmente presidían ceremonias eucarísticas y lideraban congregaciones. El impacto fue inmediato y dramático. Dentro de una década, cientos de mujeres fueron ordenadas, muchas de ellas específicamente inspiradas por la rehabilitación de María Magdalena. La reverenda Barbara Harris, la primera mujer obispo en la historia anglicana, mantuvo en su oficina durante décadas un ícono de María Magdalena no como penitente, sino como apostola, con las manos extendidas en gesto de bendición. Pero los anglicanos no estuvieron solos en esta transformación. Las iglesias luteranas, herederas de la tradición reformista de Martín Lutero, enfrentaron sus propios dilemas teológicos. ¿Cómo podían continuar sosteniendo la narrativa de María Magdalena como prostituta cuando sus propios principios teológicos enfatizaban el retorno a las fuentes bíblicas originales? La Federación Luterana Mundial estableció en 1982 una comisión especial para estudiar el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Esta comisión, compuesta por académicos de Alemania, Escandinavia y Estados Unidos, produjo un informe de 847 páginas que revolucionó la comprensión luterana de la historia cristiana. ¿Sabes cuál fue su conclusión más impactante? La comisión determinó que la transformación de María Magdalena en prostituta no solo carecía de fundamento bíblico, sino que representaba exactamente el tipo de tradición humana que Lutero había criticado en la Iglesia Católica del siglo XVI.
En otras palabras, los luteranos se dieron cuenta de que habían estado perpetuando el mismo tipo de error teológico que sus antepasados reformistas habían intentado corregir. El resultado fue una revisión completa de los himnarios, liturgias y materiales educativos luteranos. La figura de María Magdalena fue restaurada a su posición como Apostola Apostolorum en las lecturas dominicales. Seminarios luteranos comenzaron a requerir cursos sobre mujeres en el cristianismo primitivo como parte del currículo obligatorio para todos los candidatos al ministerio. Las iglesias metodistas, con su énfasis histórico en la experiencia personal y la santidad práctica, encontraron en la rehabilitación de María Magdalena una resonancia particular. El bishop Leontine Kelly, la primera mujer obispo metodista africano-americana, articuló esta conexión de manera poderosa. María Magdalena representa la experiencia de tantas mujeres en nuestras comunidades que han sido juzgadas por su pasado, pero llamadas por Dios a liderar en el presente. Pero ¿sabes qué hizo que el metodismo fuera único en su aproximación a María Magdalena? Los metodistas no solo corrigieron la narrativa histórica, sino que desarrollaron una teología completa de redención comunitaria basada en la experiencia de María Magdalena. Argumentaron que así como María había sido malentendida y posteriormente vindicada, las comunidades marginadas, especialmente las mujeres y las minorías raciales, podían encontrar en su historia un modelo de resistencia y eventual reconocimiento. Esta teología tuvo implicaciones prácticas inmediatas. Las iglesias metodistas comenzaron programas específicos para mujeres que habían sido marginadas por sus comunidades religiosas anteriores. Desarrollaron liturgias de restauración que explícitamente conectaban la experiencia contemporánea de exclusión femenina con la experiencia histórica de María Magdalena. Incluso dentro del catolicismo romano, donde los cambios doctrinales son tradicionalmente más lentos y deliberados, la nueva comprensión de María Magdalena comenzó a crear ondas. Teólogos católicos progresistas como Hans Kung y Edward Schillebeeckx comenzaron a incorporar las nuevas investigaciones en sus escritos, aunque siempre con la precaución necesaria para evitar confrontaciones directas con la autoridad papal. El padre Richard Rohr, el influyente místico franciscano, fue particularmente vocal sobre las implicaciones de la rehabilitación de María Magdalena. En sus conferencias y escritos, Rohr argumentó que el reconocimiento de la verdadera María Magdalena requería una reconsideración fundamental del papel de las mujeres en la Iglesia Católica. Si María Magdalena era verdaderamente la Apostola Apostolorum, escribió Rohr, entonces el argumento tradicional contra la ordenación femenina pierde uno de sus pilares fundamentales. ¿Te imaginas las reuniones privadas, las conversaciones susurradas, los debates teológicos que estas ideas generaron en seminarios y universidades católicas? Aunque públicamente la posición oficial romana se mantuvo inalterada, privadamente muchos clérigos católicos comenzaron a cuestionar narrativas que habían dado por sentadas durante toda su formación. La Universidad de Notre Dame, una de las instituciones católicas más prestigiosas de Estados Unidos, estableció en 1991 el Instituto María Magdalena para Estudios de Género en el Cristianismo. Aunque el nombre fue cuidadosamente elegido para evitar controversias directas, el instituto se convirtió en un centro de investigación que producía académicos católicos con una comprensión completamente transformada del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en las iglesias ortodoxas orientales, que habían mantenido tradiciones sobre María Magdalena que diferían significativamente de las narrativas occidentales. Las iglesias ortodoxas griega, rusa y copta nunca habían adoptado completamente la identificación de María Magdalena con la prostituta, manteniendo en cambio tradiciones que la honraban como myrrh bearer, portadora de mirra, y
Equal to the Apostles. El patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla aprovechó las nuevas investigaciones occidentales para subrayar la continuidad de las tradiciones orientales. En una encíclica de 1994, escribió: "La Iglesia Oriental nunca perdió la comprensión de que la Santa Mirriberer María Magdalena era una líder apostólica, no una pecadora arrepentida. Es gratificante ver que nuestros hermanos occidentales están redescubriendo esta verdad anciana". Esta afirmación tuvo implicaciones ecuménicas profundas. Sugería que la división entre cristianismo oriental y occidental no era solo sobre autoridad papal o procedimientos litúrgicos, sino sobre comprensiones fundamentalmente diferentes del papel de las mujeres en la fe cristiana. ¿Cuál fue el resultado práctico de todas estas transformaciones denominacionales? Para mediados de los años 1990, millones de cristianos en todo el mundo estaban escuchando sermones, cantando himnos y participando en liturgias que presentaban a María Magdalena no como prostituta arrepentida, sino como líder apostólica y primera testigo de la resurrección. Este cambio no fue meramente simbólico, tuvo consecuencias reales y medibles. El número de mujeres en roles de liderazgo eclesiástico se multiplicó exponentially en las denominaciones que adoptaron la nueva comprensión de María Magdalena. Seminarios teológicos vieron aumentos dramáticos en la inscripción femenina. Literatura cristiana, música y arte comenzaron a reflejar una comprensión transformada de la historia cristiana, pero también generó resistencia, y esa resistencia nos lleva al siguiente capítulo de esta historia extraordinaria: el movimiento de Jesús histórico versus Cristo de la fe. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si aplicáramos a los textos religiosos los mismos métodos de investigación histórica que usamos para estudiar cualquier otro periodo de la historia antigua? ¿Qué descubriríamos si tratáramos los evangelios no como documentos de fe incuestionables, sino como fuentes históricas que deben ser analizadas, contextualizadas y comparadas con otros materiales de la época? Estas preguntas, que podrían parecer simples curiosidad académica, desataron una de las controversias más profundas y duraderas en el cristianismo moderno: la distinción entre el Jesús histórico, la persona real que vivió en la Palestina del siglo I, y el Cristo de la fe, la figura teológica desarrollada por siglos de interpretación cristiana. Y en el centro de esta controversia se encuentra María Magdalena, cuya historia encapsula perfectamente las tensiones entre lo que realmente ocurrió y lo que las generaciones posteriores dijeron que ocurrió. El movimiento académico conocido como la búsqueda del Jesús histórico comenzó en el siglo XVIII con estudiosos alemanes, pero adquirió nueva urgencia e intensidad en el siglo XX, cuando arqueólogos comenzaron a desenterrar textos que habían estado perdidos durante más de 1000 años. ¿Te imaginas el impacto de descubrir documentos que contradecían narrativas que habían sido consideradas verdades absolutas durante siglos? Albert Schweitzer, aunque más famoso como médico misionero y músico, fue uno de los primeros en articular claramente el problema. El Jesús de Nazaret, que vino hacia adelante públicamente como el Mesías, que predicó la ética del reino de Dios, que fundó el reino de los cielos en la tierra y murió para dar su obra, su consagración final, nunca tuvo existencia. Es una figura diseñada por el racionalismo, dotada de vida por el liberalismo y vestida por la teología moderna en un traje histórico. ¿Pero qué significa esto específicamente para María Magdalena? Los académicos del movimiento del Jesús histórico aplicaron métodos rigurosos para distinguir entre las tradiciones más antiguas sobre María y las elaboraciones posteriores. Lo que encontraron fue revolucionario. Rudolf Bultmann, cuyo trabajo de desmitologización causó escándalos en círculos teológicos conservadores, fue uno de los primeros en aplicar análisis histórico crítico a las narrativas sobre María Magdalena. Bultmann argumentó que la identificación
de María con la prostituta representaba exactamente el tipo de mitologización que había distorsionado las narrativas evangélicas originales. ¿Sabes cuál fue la metodología específica que Bultmann usó? Primero, identificó las capas más antiguas de tradición evangélica, aquellas que probablemente se remontaban a testigos oculares o tradiciones orales muy tempranas. Segundo, comparó estas tradiciones con desarrollos posteriores para identificar adiciones y modificaciones. Tercero, contextualizó todo dentro del conocimiento disponible sobre la Palestina del siglo I. Cuando Bultmann aplicó este método a María Magdalena, los resultados fueron dramáticos. Las referencias más antiguas la presentaban como una mujer de recursos económicos propios. Lucas 8:2-3 menciona que ella sostenía el ministerio de Jesús con sus bienes, como una líder respetada, presente en la crucifixión cuando los discípulos masculinos habían huido, y como la primera testigo autorizada de la resurrección. No había absolutamente ningún rastro de prostitución en estas capas más antiguas. Joaquim Jeremías, especialista en el arameo y la cultura palestina del siglo I, llevó esta investigación aún más lejos. Jeremías demostró que el nombre Magdalena, de Magdala, una próspera ciudad pesquera en el mar de Galilea, indicaba probablemente origen económico alto. Las mujeres en el siglo I generalmente no eran conocidas por su lugar de origen, a menos que fueran económicamente independientes o tuvieran estatus social significativo. Te das cuenta de las implicaciones. Una María Magdalena históricamente situada no era una marginada social que necesitaba redención, sino una mujer de recursos que eligió apoyar el movimiento de Jesús. No era una seguidora pasiva, sino una participante activa con medios económicos para influir significativamente en la dirección del ministerio. Gerd Theissen, otro gigante de los estudios del Jesús histórico, desarrolló lo que llamó sociología del cristianismo primitivo. Theissen analizó las estructuras sociales, económicas y culturales que habrían determinado cómo funcionaban realmente las primeras comunidades cristianas. Su trabajo sobre María Magdalena fue particularmente iluminador. Theissen demostró que en el contexto de la Palestina del siglo I, una mujer como María Magdalena, económicamente independiente, sin ataduras familiares aparentes, capaz de viajar libremente, habría sido automáticamente una figura de liderazgo en cualquier movimiento religioso en el que participara. No habría sido seguidora pasiva, sino co-líder activa. Más impactante aún, Theissen argumentó que la estructura social del movimiento de Jesús habría hecho imposible la marginación posterior de las mujeres si el propio Jesús no hubiera establecido precedentes claros de liderazgo femenino. La pregunta no es si las mujeres lideraron en el cristianismo primitivo, escribió Theissen, sino por qué fueron posteriormente marginadas. E.P. Sanders, cuya obra Jesús y el judaísmo revolucionó la comprensión del contexto judío de Jesús, aportó otra perspectiva crucial. Sanders demostró que el judaísmo del siglo I era mucho más diverso y menos restrictivo hacia las mujeres de lo que las generaciones posteriores habían asumido. En este contexto, el liderazgo de María Magdalena no habría sido excepcional, sino esperado. Pero ¿sabes cuál fue quizás la contribución más revolucionaria del movimiento del Jesús histórico? La realización de que las narrativas sobre Jesús y sus seguidores habían sido gradualmente adaptadas para ajustarse a las expectativas culturales de periodos posteriores, especialmente del mundo greco-romano, donde el cristianismo se expandió después del siglo I. John Dominic Crossan, cofundador del controversial Jesús Seminar, llevó esta lógica a sus conclusiones más radicales. Crossan argumentó que la transformación de María Magdalena de líder a prostituta reflejaba la transición del cristianismo desde un movimiento judío igualitario hasta una religión grecorromana jerárquica. En el mundo greco-romano, explicó Crossan, las mujeres de la élite podían tener influencia significativa, pero siempre dentro de estructuras patriarcales claramente definidas.
Una mujer líder independiente como la María Magdalena histórica habría sido culturalmente incomprensible. Por tanto, su historia fue gradualmente domesticada para ajustarse a expectativas culturales grecorromanas. ¿Te imaginas las implicaciones teológicas de esta conclusión? Si Crozant tenía razón, entonces la marginación de María Magdalena no reflejaba valores cristianos auténticos, sino la adaptación del cristianismo a culturas patriarcales no cristianas. Burton Mack, en su obra El Evangelio Perdido, fue aún más lejos. Mack argumentó que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que las narrativas ortodoxas posteriores sugirieron. Había múltiples cristianismos con diferentes comprensiones de Jesús, diferentes prácticas y diferentes estructuras de liderazgo. En algunos de estos cristianismos primitivos, argumentó Mack, María Magdalena no solo era líder, sino que era considerada la intérprete más autorizada de las enseñanzas de Jesús. Los evangelios gnósticos que presentan a María Magdalena de esta manera no eran heréticos, sino representantes de tradiciones cristianas auténticas que fueron posteriormente marginadas por razones políticas, no teológicas. Pero el movimiento del Jesús histórico no fue una empresa puramente académica. Tuvo implicaciones profundas para las comunidades cristianas contemporáneas que luchaban con cuestiones de autoridad, interpretación y práctica. Marcus Borg, quien se especializó en hacer accesible la investigación académica a audiencias más amplias, articuló el dilema central. Podemos seguir afirmando verdades sobre Jesús y los primeros cristianos que sabemos que son históricamente incorrectas, o podemos integrar lo que hemos aprendido y desarrollar una fe que sea tanto histórica como espiritualmente auténtica. Para María Magdalena, esto significaba que las comunidades cristianas tenían que decidir. ¿Continuarían enseñando una narrativa que sabían que era históricamente inexacta o integrarían las nuevas comprensiones en sus teologías y prácticas? Diferentes comunidades tomaron diferentes decisiones y estas decisiones revelarían divisiones profundas dentro del cristianismo contemporáneo que continúan hasta hoy. Amy Jill Levine, especialista en judaísmo del Nuevo Testamento, ofreció quizás la síntesis más equilibrada. Levine argumentó que el problema no era elegir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, sino reconocer que ambos son construcciones que sirven diferentes propósitos. El desafío era desarrollar una fe que fuera honesta tanto histórica como espiritualmente. Para María Magdalena, esto significaba reconocer tanto la realidad histórica de su liderazgo como el significado simbólico de su transformación posterior. Su historia se convirtió en un lente a través del cual examinar cómo las narrativas religiosas se desarrollan, cambian y pueden ser recuperadas. ¿Cuál fue el impacto final del movimiento del Jesús histórico en la comprensión de María Magdalena? Transformó completamente el debate. Ya no era una cuestión de si María Magdalena había sido prostituta, sino de por qué las generaciones posteriores la habían transformado en una y qué revelaba esto sobre la evolución del cristianismo. Esta transformación del debate preparó el escenario para los cambios aún más dramáticos que estaban por venir en el siglo XXI. María Magdalena, hoy, la redención de una santa. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que una institución de 2000 años de antigüedad decide que debe corregir públicamente un error que ha enseñado durante siglos? ¿Te has preguntado qué tipo de deliberaciones internas, qué consultas teológicas, qué presiones tanto académicas como populares fueron necesarias para que el Vaticano admitiera implícitamente que había estado equivocado sobre María Magdalena durante más de 1400 años? El 10 de junio de 2016, una fecha que pasará a la historia como un momento de inflexión en la comprensión cristiana de las mujeres, el Papa Francisco tomó una decisión que envió ondas de choque a través del mundo católico y más allá. Elevó la conmemoración litúrgica de María Magdalena de memoria opcional
a fiesta obligatoria, colocándola al mismo nivel que los apóstoles masculinos. Pero más significativo aún fue el lenguaje oficial que acompañó esta decisión. Por primera vez en la historia oficial católica, un papa se refirió a María Magdalena explícitamente como Apostola Apostolorum, la apóstola de los apóstoles. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? No solo contradecía siglos de enseñanza católica, sino que validaba décadas de investigación académica que la Iglesia había resistido o ignorado. Pero ¿cómo llegamos a este momento extraordinario? La historia nos lleva de vuelta al Concilio Vaticano II. Ese período de renovación católica entre 1962 y 1965 que transformó la Iglesia en maneras que aún estamos descubriendo. Durante el Vaticano II, algo sin precedentes ocurrió en los círculos teológicos católicos oficiales. Por primera vez, comisiones teológicas formales comenzaron a consultar investigaciones históricas modernas sobre las figuras bíblicas, incluyendo María Magdalena. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, dirigió una de estas comisiones que específicamente examinó el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Los archivos vaticanos, parcialmente abiertos en años recientes, revelan las actas de estas deliberaciones y son fascinantes. Los teólogos vaticanos no solo confirmaron que no había evidencia bíblica para la identificación de María Magdalena con la prostituta, sino que encontraron evidencia positiva de que había sido deliberadamente confundida con otras figuras para minimizar su importancia histórica. ¿Sabes cuál fue la reacción inicial dentro del Vaticano a estos descubrimientos? Pánico controlado. Reconocer el error sobre María Magdalena significaba admitir que la autoridad interpretativa papal, una de las piedras angulares de la teología católica, había perpetuado una narrativa falsa durante siglos. Las implicaciones para otras enseñanzas católicas, especialmente sobre el papel de las mujeres, eran potencialmente devastadoras. Por esta razón, los cambios iniciales fueron extraordinariamente cautelosos. En 1969, como resultado directo de las investigaciones del Vaticano II, Papa Pablo VI hizo una revisión silenciosa del calendario litúrgico católico. María Magdalena fue discretamente removida del calendario de penitentes y trasladada al de santas. No hubo anuncios dramáticos, no hubo explicaciones públicas. Simplemente, un día las lecturas litúrgicas sobre María Magdalena ya no se enfocaban en su supuesto arrepentimiento, sino en su papel como testigo de la resurrección. ¿Te imaginas la confusión que esto causó en las parroquias católicas alrededor del mundo? Sacerdotes que habían predicado durante décadas sobre María Magdalena, la penitente, de repente encontraron que sus materiales litúrgicos oficiales presentaban una narrativa completamente